Otra de las actividades que se propone es resolver la actividad 6, 7, 9 y 10 de la página 23. En esas actividades, por ejemplo, se les pedía que ustedes escriban la expresión fraccionaria que corresponde a la parte pintada. Obviamente, como estábamos hablando ya de fracciones y ustedes vienen manejando el concepto desde la primaria, se supone que tendríamos que pensar que una fracción que está formada por un numerador y un denominador, en este denominador indica la cantidad de partes totales y el numerador, indica la cantidad de partes que se toman o partes parciales. Una cantidad total va siempre en el denominador. Ahora bien, como veremos en la primera actividad, estamos mirando que el ejercicio A tiene partes diferentes pintadas, pero todas forman parte de la misma figura. Nuestro entero es el cuadrado, que a su vez está fraccionado de forma irregular, tanto con formas cuadradas y triangulares. Para poder escribir una fracción, esto hace referencia a partes iguales. Es decir, que voy a tener que subdividir el cuadrado hasta que encuentre la menor parte formada dentro de estos dibujitos. La menor parte pintada dentro de mis dibujos, en este caso, son los sectores triangulares. Y ahí sí ver cuántos sectores triangulares tengo dentro de mi imagen para poder encontrar la parte total. Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos en total 2 cuadraditos, 4, 6, otros 2 más, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 cuadraditos. Tenemos en cada fila, tenemos 6 cuadraditos, 6 triangulitos. Como hay 3 filas, entonces en total tenemos 18 triangulitos, de los cuales, de los 18 triangulitos ya fraccionados, podemos mirar cuántos están pintados. Si se fijan, ustedes verán que al contarlos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 solamente triangulitos pintados de los 18. Esta manera puedo escribir la fracción 8/18, que se puede escribir también, si la reducimos a la mitad, como la fracción 4/9. Y aparece la idea de fracción equivalente que ya estábamos conversando en los otros videos, en la anterior clase, en la que a la fracción la simplificamos dividiéndola entre 2. Esta es una manera. Otros chicos quizá puedan proceder de otra forma, es decir, identificar que nuestro entero está solamente fraccionado en cuadrados. Y, por ejemplo, contabilizar que este triángulo con este forma un cuadrado y este triángulo con este forma otro cuadrado. Por lo que aquí tengo un cuadrado, acá tengo otro, 2, 3, 4 cuadrados pintados, pero de un total de 9 cuadrados en el cuadrado grande. Porque ustedes si se fijan, aquí hay 3 cuadrados por cada fila. En total, si tomo en cuenta la figura entera fraccionada solamente en cuadrados, van a observar que tenemos 9 cuadrados en total, de los cuales se han pintado 4. Este sería el otro procedimiento mientras se respete esto que acabamos de decir, de contabilizar las partes y las partes sean iguales en cuanto al fraccionamiento de nuestro entero.
les queda de tarea que ustedes resuelvan el ejercicio B o el C con uno u otro mecanismo según les convenga. Tomar como partes a los triángulos pequeños o a los triángulos grandes en este caso y volver a subdividir nuestro entero hasta encontrar la fracción. Lo que sí les voy a pedir, si es que hay una fracción equivalente, que la anoten, ya sea por simplificación o por amplificación. Mejor solamente por simplificación, perdón. En el ejercicio 7 se pide que pinten partes indicadas de cada figura. Aquí está sencillo, son 9 partes, se las identifica claramente, solo hay que pintar 4. En esta también y en esta también. Tenemos 2 partes por cada fila, entonces pintar 7 de 10 sería, no debería resultar de inconveniente. Por otro lado, el ejercicio 8 que también se pide, 9 y 10, que es la actividad que se pide, la actividad 9, por ahora, vamos a borrar nuestra pizarra, nos está diciendo que escriban las fracciones irreducibles. Para eso vamos a recordar algo de que hemos trabajado en nuestra videoclase. La fracción irreducible es aquella que se obtiene de simplificar una fracción grande y no se puede reducir más, no se puede hacerla más pequeña. Una manera de hacer esta fracción irreducible es justamente con la simplificación. Y esta forma, para hacer esto, tengo que tener en cuenta el numerador y el denominador y los criterios de divisibilidad. Habíamos recordado que para dividir entre 2, debíamos cada numerador y denominador fijarnos si terminaba en cifra par. Si el número terminaba en cifra par. Como termina en cifra par, puedo dividir entre 2. Para dividir entre 3, yo tenía que sumar las cifras y ver si era un múltiplo de 3. Si el resultado me daba un numerito que estaba en la tabla del 3. Por ejemplo, 8 más 4 son 12 y 3 más 2 es 5. Es decir, el 12 está en la tabla del 3, pero el 5 no. Por lo que esta fracción no se podría reducir entre 3, porque los dos números tendrían que ser divididos por 3. Por lo que, recordando otro criterio, para que yo pueda dividir entre 5, sabíamos que los números tenían que terminar en 0 o debían terminar en 5. Era la única condición. En el caso A, obviamente que no son divisibles entre 5, no se puede hacer la simplificación y la reducción por este valor. Lo otro especial que también podríamos recordar es cuando dividir entre 10, cuando el numerador y el denominador terminan en 0. Estos serían los casos de divisibilidad más usuales para hacer las reducciones. En el caso de una expresión decimal, vamos a repasar cómo proceder. Es aquí donde habíamos trabajado para poder escribir fracciones irreducibles. Primero, una fracción la debía escribir como una fracción decimal. El procedimiento era escribir el número sin coma arriba. Como aquí hay un 0, no se anota. Y se cuenta la cantidad de lugares después de la coma y se anotaba la unidad seguida de ceros con tantos ceros como lugares decimales había. Es decir, un lugar decimal, un solo cero. El 0,5 es la fracción 5 décimos. Se lee 5 décimos. Esta posición es la posición de los décimos. Entonces, de ahí podía efectuar yo mi reducción.
Como termina en 5 y 0, divido entre 5, me queda 1, divido entre 5, me queda 2. El número 0,5 es lo mismo que decir 1/2. Y recuerden esta fracción, 1/2 es lo mismo que 0,5, porque a lo largo de toda su secundaria van a utilizar estos valores. Un número, ya que estoy, les hago pensar o que investiguen el número 1/4 a qué fracción equivale y el número 3/4, como ya lo han trabajado anteriormente, a qué expresión decimal equivale. Del mismo modo que hemos procedido aquí para hacer la transformación de una expresión decimal a una fracción, lo debemos hacer con todas las actividades propuestas. Por ejemplo, para saber qué fracción le corresponde al número 387 milésimos o 0,387, procedemos la raya de fracción, el número sin la coma arriba, el 0 como está antes en la izquierda no lo anoto y coloco tantos ceros como cifras tenga después de la coma. En este otro lugar voy a poner 1147 dividido entre 1000 otra vez porque son 3 lugares después de la coma. La otra actividad que se les propone para resolver es la actividad 11 y 12 de la página 24. Continuando, borramos nuestra pizarra, la actividad 11 y 12 de la página 24 también habla de justamente lo que acabamos de explicar, cómo transformar una fracción, un número decimal a una fracción decimal y se explicita perfectamente en este sector, en el margen, en este caso, derecho de la copia, que la pueden volver a leer. La actividad 12, corriendo nuestra pizarra nuevamente, se les pide que remarquen con el mismo color las expresiones que representan el mismo número y que luego escriban cuál es la fracción irreducible. Para poder hacer esto y usar el mismo color, las que representan el mismo número, podrían desplegar un sinnúmero de estrategias, teniendo en cuenta que aquí aparece una expresión fraccionaria y aquí una expresión decimal. Este ejercicio, teniendo en cuenta lo que venimos haciendo, podría ser que lo resuelvan hasta utilizando la recta numérica y ubicando cada uno de los datos en la misma recta para ver qué valores son iguales y qué valores no. De modo que así ustedes puedan pintar, por ejemplo, los numeritos que son el mismo valor. 75 décimos es lo mismo que 7,5 o que 0,75 o que 75 centésimos o que 7,5. ¿Quién es igual a quién? Sería interesante que ustedes usen alguna de las estrategias que venimos viendo, o pasarlo todo a decimal, o pasarlo todo a fracción, para que comparen y resuelvan. Y si es necesario, también que ustedes transformen, reduzcan para que averigüen cuál es la fracción irreducible en cada uno de los casos, porque se pide justamente eso. Para encontrar la fracción irreducible de 7,5, obviamente que mi expresión tendrá que transformarse en un número fraccionario, escribir 75 décimos. Como termina en 5 y 0, se divide entre 5 cada uno de los numeradores y denominadores y se obtiene la fracción reducible.
ustedes pueden desarrollar esta actividad y resolverlas para tenerlas en sus carpetas.